Muy buenas familia, Burok Boya Bochise, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo espacio de espiritualidad yoruba. Un saludo de este que te está hablando Paco Awo Ifasakin. Bueno, hoy os traigo algo relativamente nuevo, digo relativamente nuevo porque lo que vas a escuchar y a ver a continuación tiene ya algunos meses. De hecho, esto se grabó en enero de este presente año, ya que he estado unos cuantos meses colaborando en un programa, en un espacio bastante conocido, se llama La Caja de Pandora. Y había un espacio que, todavía sigue, lo que pasa es que ahora estamos en stand-by durante un tiempo, hasta que retomemos de nuevo ese programa, que se llama Tertulias con un Babalawo, donde me solían entrevistar cada semana sobre diferentes temas que la audiencia iba demandando. Resulta que a través de mensaje privado me habéis hecho llegar peticiones de volver o bien a exponer temas nuevos o bien a volver a tocar temas que ya he tocado en el programa para poder matizarlos todavía más. Uno de esos programas ha sido el de Omoluabi. Al parecer tuve un lapsus y se me olvidó mencionar de los 8 aspectos que van a tratar Omoluabi. Se me olvidó mencionar uno. Y bueno, disculpadme que no esté muy pendiente de los comentarios y demás. La verdad que tengo que ponerme un poquito al día e ir contestando los diferentes comentarios que nos vais dejando en las redes sociales y demás. Y al parecer, como digo, se me olvidó mencionar uno de esos aspectos. Me pedisteis que por favor si pudiera expandirme un poquito más al respecto. Y bueno, resulta que en enero de este año, en el programa este que menciono, Tertulias con un Babalawo, pues la audiencia también me hizo esa pregunta. Entonces hice un programa, me hicieron una entrevista bastante extensa, donde voy desgranando concepto a concepto todo lo que engloba, tal y como nos dice IFA, el término de Omoluabi. Y bueno, me pareció interesante esto porque eso va a dar pie a que os siga compartiendo algunos de estos programitas que yo creo que os pueden interesar. Y bueno, ya os adelanto que a partir de septiembre de este año, que va a comenzar la 5ª temporada de Espiritualidad Yoruba, pues vamos a tener algo interesante. Ya no os voy a hacer spoilers, pero ya lo iréis viendo porque va a ser bastante interactivo y me gustaría incluso que el podcast fuera totalmente en directo para que, en fin, pudiéramos incluso vernos las caras, por así decir, ir contestando en directo pues cualquier duda que os vaya surgiendo, etcétera, etcétera. Así que nada, no me enrollo más, voy a daros paso a este programa, Tertulias con un Babalawo, y el término de hoy que vamos a trabajar es Omoluabi. Espero que lo disfrutes y nada, cualquier duda pues trataré de leerte en la caja de comentarios. Muchas gracias por todo. A Burok Boya Bochichi. Aquí estamos, los tres. Hola, muy buenas noches Paco, muy buenas noches Óscar Bodas. Si eres tan amables, cumplimos con el criterio de presentación. Bienvenidos, adelante. Bueno, pues aquí tenemos a Paco Awo Ifasakin, que lleva bastante tiempo ya, más de 20 años en la tradición de la espiritualidad yoruba, ¿vale? Y bueno, recibe enseñanza por parte de sus mayores y ha decidido en los últimos años, ¿no? Desde el año 2017, pues se decidió emprender una divulgación del conocimiento de Ifá al mundo, ¿no? Un conocimiento que muchas veces está vetado al público en general y que de los pocos conocimientos que se pueden dar en público, pues estamos dando aquí casi todo lo que se puede, porque es un conocimiento hermético, como ya sabréis. Y bueno, pues aquí tenemos a nuestro infatigable Babalao, Paco. Paco. Muy buenas, ¿qué tal estáis? La plaza es tuya. Muy buena. Bueno, pues contadme, ¿qué queréis que charlemos esta noche?
Pues aquí tú mismo, Óscar, dirige. Respuestas un poquito así, aclarar conceptos que suenan un poquito extraños para la mayoría de la audiencia, que ya hemos tratado algunos conceptos, y bueno, darles un margen de una visión de dónde se sitúan, ¿no?, estos conceptos dentro de la tradición de Ifa Orisa. Muy bien, pues lo que me digáis. Pues eso tenía un apuntado que me parece un concepto muy importante, ¿vale? Que, claro, daría para uno, no, para muchos programas. Se han escrito libros sobre ello. Entonces, a pinceladas, a grandes rasgos, te puedes explayar lo que tú consideres. El concepto de Homo Luavi. Sí que da para unos cuantos programas, sí. No ha ido a preguntar, no sé, ¿cómo se dice perro? Empezamos fuerte este nuevo programa del año, de este tema de IFA. Bueno, el concepto de Homo Luavi, ¿quieres tú saber, no? Sí, pero no te explayes mucho porque yo sé que es bastante largo, entonces conceptos simplemente para que yo soy un profano o pertenezco a otra corriente, a otra tradición. Déjalo tranquilo que se explaya lo que quiera explayarte. Quiero saber que... El Óscar está un poquito... ¿no?, cortar oreja, Bueno, vamos a ver por dónde empezamos. Homo Luavi. Primero, ¿cómo se escribe? Que lo voy a escribirlo en el chat. Se escribe O-M-O-L-U-A-B-I. Homo Luavi, como suena. Vale, venga. Ahora lo pongo aquí en el chat. Homo Luavi. Ajá. Bien, perfecto, ¿ves? Es un inicio. Se separan diferentes palabras por si queréis ya más afinar desde el punto de vista más semántico. Es homo, guión, ti, guión, olu, guión, igua, guión, bi. Vale. Y bueno, significa literalmente el hijo que engendra, o el hijo que fue engendrado, mejor dicho, por el jefe del carácter. Es un poco difícil de traducirlo al castellano, pero sería algo parecido. El hijo el que fue engendrado por el jefe del carácter. Sería Homo Luavi. Bueno, vamos a hablar del concepto Homo Luavi como tal. Mira, vamos a centrarnos en los tiempos que corren ahora mismo, ¿vale? Son tiempos en los cuales tenemos unas reacciones ante lo que está sucediendo bastante dispares. Podemos ver gente que fluye en cuanto... me hablo en todo esto que parece la película de Mad Max y toda la historia hasta que estamos viviendo ahora, y que si de repente Madrid parece San Petersburgo y asaltan el Capitolio en Búfalo y el coronavirus y demás, ¿no? Es como que todo está ahora mismo muy en ebullición. Entonces, me parece perfecto que, en cierto modo, así haya salido este tema, porque nos va a ayudar un poco a entender este concepto de Homo Luavi con los tiempos que corren ahora mismo. Como decía, si os fijáis, un cansancio generalizado que a veces desesperante en muchas personas, digamos, podemos incluso sentir como una especie de latido a nivel de la sociedad, como que algo está cambiando y como que necesita precisamente ese cambio conciencial y evolutivo en todo el mundo, ¿no? Bien. Homo Luavi precisamente es un concepto yoruba que nos da la respuesta a todo esto, ¿no? Hay un refrán muy típico que se suele decir mucho en España, ¿no? Me imagino que en muchos otros sitios de habla hispana, que a mal tiempo buena cara, ¿no? Homo Luavi vendría a ser un concepto que nos vendría al pelo precisamente para este tema. Y es que todo tiene que ver con el carácter relacionado a la manera en la que nosotros afrontamos y accionamos todas las formas de ser en la propia vida, ¿vale?
un concepto bastante filosófico y un concepto realmente de vida. De hecho, Václav Popola, probablemente sea el libro más maravilloso escrito sobre este tema, Homo Luavi, se llama tal cual, escrito por el chef Solasbach de Popola. Él dice que el Homo Luavi es la descripción de un ser completo, una persona que realmente podemos denominarla como ser humano, como tal, ¿no? Entonces, todo esto vamos a encarnar una serie de cuestiones de presencia y acción en la propia vida que va a tener una serie de cualidades que van a describir lo que sería realmente un Homo Luavi, ¿vale? Entonces, no sé si hasta aquí me he explicado, estoy hablando un poco, no sé si abstracto. No, pero sería... De momento lo vas encarando. Sería la forma... Homo Luavi es esa receta maravillosa para que podamos trascender absolutamente todo, ¿vale? Si lo viéramos desde una perspectiva de otras tradiciones, sería como una especie de trascendencia, una especie de iluminación, en cierto modo, ¿no? Porque cuando se encarnan todos estos conceptos del Homo Luavi, automáticamente ya trascendemos por completo a nuestra percepción de la realidad como realmente la comprendemos en un entorno 3D, por así decir, ¿no? Vale. El primer gran pilar del Homo Luavi es la honestidad, ¿vale? Que podríamos denominarlo como la habilidad de hacer las cosas con un propósito sincero. Y cuando hablo de un propósito sincero, sería de un propósito, evidentemente, sin engañar, sin mentir, simplemente hacer las cosas realmente desde dónde lo hago y desde el por qué lo hago. Y de esa honestidad, de saber que lo tengo que hacer, ¿no? Eso es un concepto fundamental. El siguiente concepto sería la sinceridad, ¿vale? La sinceridad sería la habilidad de hablar que cada palabra que sale de mi boca, las cuales después de verificarla, resulta que fueron tal y como fueran dichas. ¿Cuántas veces podemos decir, bueno, sí, llámame, a ver si eso nos vemos? No, mañana te llamo, y después nunca llama, y no, hacemos y no pasa. Eso tiene mucho que ver porque todo lo que estamos diciendo está generando una realidad, ¿vale? Entonces, si mis palabras no se encuentran con la acción, no va a haber una sinceridad ni una honestidad. Si os fijáis, todo va hilvanado en aquello que yo voy a generar en mi propia realidad, ¿no? Entonces, la honestidad enlazada a la sinceridad me va a dar lugar a un tercer pilar, el entendimiento, ¿vale? El entendimiento sería la habilidad de saber, ¿cómo explicarlo? Sería como el saber apreciar cómo los demás se sienten en cualquier circunstancia. Sería una especie de empatía, pero no solamente hacia nuestros congéneres, sino hacia todo lo que nos rodea. Ser capaces de entender realmente en dónde estamos parados. ¿Qué está sucediendo a nuestro alrededor? ¿Qué está sucediendo en la sociedad? ¿Qué está sucediendo en mi comunidad? ¿Qué está sucediendo en todo aquello que me rodea como ser humano? Con lo que yo interactúo, con las demás, en fin, con todos los seres concienciales, ¿no? Bien. Entonces hemos dicho, la honestidad va a dar lugar a la sinceridad y esa sinceridad va unida al entendimiento y esto va a darnos lugar a la esperanza. Evidentemente la esperanza es esa habilidad y ese coraje, por así decir, de saber que lo que uno desea con el tiempo lo va a conseguir, ¿no? Entonces todo eso es muy importante, porque si os fijáis, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que llevamos hasta ahora en los tiempos que corren. Si tú, por ejemplo, no eres honesto contigo mismo, no sé dónde estoy parado. Vale, estoy en un momento en el cual hay una pandemia mundial, está sucediendo tal cosa en mi sociedad, pasa tal cosa, hay tantas carencias, hay tantas cosas.
pero sin embargo yo no tengo la habilidad de hacer las cosas desde un propósito sincero, sino que lo hago desde un propósito embustero para mi propio beneficio, entonces ya estoy fallando en esa honestidad. Ya no, es muy poco probable que yo empiece a convertirme en un homo luavi, que yo empiece a limar la rebaba de mi propia existencia para convertirme en un homo luavi. Volviendo al terreno, pero en el momento en que yo sé dónde estoy y sé cómo interactuar desde el momento que estoy viviendo conciencialmente, con esa honestidad de saber, vale, las cosas no las puedo cambiar, en teoría, te hablaremos de eso, pero sí puedo gestionarlas, sí puedo decidir cómo yo gestiono eso. Entonces, desde esa honestidad, la sinceridad es que yo todo lo que diga y todo lo que haga, evidentemente, se encuentre en el tiempo. Mi palabra y mi acción se tienen que encontrar. Y todo dentro de ese pensamiento, de ese propósito que yo tenía de la honestidad previamente, ¿vale? El entendimiento de que tengo más personas a mi alrededor, de que yo no soy... es como si una ola dijera en el mar, no, yo soy única y punto. A mí me dejáis las demás. Entendiendo que cada ola va a formar precisamente la vastedad del océano, ¿no? Entonces, ahí es donde se va generando todo esto. Después seguíamos con la esperanza, el saber que si yo voy generando estos pilares, sé que con el tiempo voy a lograrlo. Y que vendrán muchas personas que nos puedan decir que estamos siendo muy utópicos, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros con esa esperanza. Bueno, siguiente pilar que vamos a encontrar dentro del concepto Homo luavi, humildad, ¿vale? Que sería la habilidad de presentarse a uno mismo, podemos llamarlo así, por debajo de las capacidades reales. Es un esfuerzo de que realmente no parezcamos arrogantes frente a los demás, ¿no? Eso sería un concepto interesante, porque fijaros, Homo luavi, cuanto más te estás convirtiendo en un Homo luavi, más te vas dejando de definir para disolverte, por así decir, en todos los planos de realidad de esa concepción y seas capaz de interactuar en esos planos. Entonces, cuanto tú más te defines, más estás generando toda esa serie de trabas para tú realmente conectar realmente con esa esencia, ¿no? Entonces, la humildad es algo muy importante. Cuanto menos necesitas, siempre se ha dicho, ¿no? Más tienes, ¿no? Y es verdad. Y eso nos habla este concepto de Homo luavi. Benevolencia sería el siguiente pilar, ¿vale? La benevolencia, pues básicamente podamos entenderlo sería como un acto de generosidad. Y bueno, y por supuesto, ese acto de generosidad tiene que ir asociado sí o sí a un deseo de hacer el bien en todo momento, ¿no? Sin motivos egoístas. Y eso es una de las máximas que, si os acordáis de cuando hicimos el programa no recuerdo qué título se le puso, no sé si era La aventura de nacer o algo así, ¿no? Y era que lo que nos mandó los Dumares antes de bajar a la Tierra precisamente era que hiciéramos de este mundo un mundo mejor cuando bajáramos, ¿no? Y ahí está este concepto de benevolencia, ¿no? De ese deseo de hacer las cosas, el bien en todo momento, sin motivos egoístas, ¿no? Bueno, después, evidentemente, si tenemos esa gran carga de honestidad, de sinceridad, de entendimiento, de esperanza, de humildad, de benevolencia, lo siguiente que vamos a necesitar, aunque ya lo vamos a necesitar desde el principio, va a ser la paciencia, ¿no? Porque evidentemente el Homo luavi es una persona, un ser humano, que evidentemente la paciencia, que es esa habilidad de soportar cualquier circunstancia que venga, dolor, irritación, frustración, decepciones, etcétera, etcétera, sin quejarse, sin protestar. Yo tengo un buen amigo que, a Babalago, desde aquí seguramente se me está viendo, Alberto, un fuerte abrazo, dice, hay que conseguir que nada nos perturbe, nada, ni lo bueno ni lo malo, nada. Y eso tiene mucho que ver con la paciencia, ¿no? El ser imperturbables,
dándole a las cosas su justa importancia. El que nada sobresalga, que todo esté afinado como un laúd, que esté perfecto en su tono, ¿no? Entonces la paciencia tiene muchísimo que ver con eso. De hecho, un concepto fundamental en Ifá se dice en Yoruba suru, paciencia. Es un concepto maravilloso. Porque no solamente esas pacientes, bueno, no, yo espero tranquilamente, no, esas pacientes es pase lo que pase, pum, está divertido, pum, increbrantable, tranquilidad, serenidad, buen hacer y sobre todo darte cuenta de que todo lo que sucede tal y como es se convierte en un maestro en cuanto tú trasciendas eso y eso te lo va a dar Suru, la paciencia, ¿vale? Siguiente pilar, la dedicación. Es algo totalmente obvio, ¿verdad? Ya, fijaros que es muy típico que en los monasterios se veía mucho, ¿no? Ora et labora, ¿no? Tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y es la habilidad de ser totalmente devoto hacia cualquier emprendimiento que haga, hacia cualquier cosa, sin mirar atrás, sin mirar más allá, es ser una entrega total y absoluta hacia eso que estás haciendo, hacia esa creencia, hacia ese proyecto como tal, ¿no? Esto lo podemos encontrar mucho en un Urdu de Ifá, hay varios que hablan de ello, pero por ejemplo Gunda Sorire, Gunda Bedde, va a hablarnos mucho de esto, ¿no? Del tocón del árbol no se mueve de lado a lado, ¿no? Esto es muy importante porque nos está diciendo que lo que hagamos lo terminemos, que estemos ahí pin, 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 como una gota, horadando la piedra, pin, pin. Y si os fijáis, estos son los pilares fundamentales del Umuluabi: honestidad, sinceridad, entendimiento, esperanza, humildad, benevolencia, paciencia, dedicación. Son los principales y eso es algo que tenemos que entender. Y quien asuma esto, lo trabaje empíricamente, que esté ahí día tras día trabajando estos conceptos, encarnando estas cualidades, pues estoy convencido que terminará convirtiéndose en un Umuluabi, ¿no? Y realmente todos los practicantes de Ifá Orisha debemos poseer esas cualidades. Y es muy importante, ¿vale? Después hay otra que también Umuluabi nos va a ir diciendo, bueno, no sé si hasta aquí, pues no seguí, así bebo un poquito de café. No sé, por si me hay alguna duda. Ha sido súper bueno, ¿eh? Vale, que es tu micrófono. Te corto un momento el micrófono. Vale. Decía que me ha parecido súper bueno, súper interesante. Y es el ser completo, ¿no? El ser completo de cara, dijéramos, a trascender y demás. Perfecto. Adelante, Óscar. No, a mí me vienen dos cuestiones de estas condiciones que debe cumplir un Umuluabi, ¿no? La primera es la humildad no está reñida con la sinceridad hacia uno mismo. ¿Qué entiendes tú por sinceridad hacia ti mismo? Conforme has dicho, la humildad es mostrarnos a los demás siendo menos de lo que somos, ¿no? No siendo menos de lo que eres, ¿no? Realmente es ser tú en tu máxima totalidad, sin eclipsar al que tienes al lado, sin tú parecer superior, sin tú parecer inferior, sino vibrando de tal forma de que tú no apagues la luz que tienes al lado, ¿vale? Eso sería un poquito ese concepto. No estás generando un detrimento en ti. Vale, ahora mejor. Porque en cuanto tú estás vanagloriándote de quien tú eres realmente, deja de ser tú, realmente, es una caricatura de ti mismo. Porque ya empiezas a ser un actor secundario de ti mismo.
porque tu verdadera esencia no necesita de eso. Entonces, lo Omuluabi lo que hace es ir quitando esas capas de ti mismo que ya no necesitas para que cada vez necesitas menos. Vale. Ahora lo he entendido mejor el concepto, más clarificado con ese último ejemplo de no eclipsar a los demás, pero no dejarte tampoco a ti mismo de menos, ¿no? Porque sería una trampa, porque si tú, por ejemplo, en el momento en que tú no ejerces esa humildad real, ya no estás ejerciendo esa sinceridad real para contigo mismo. Porque realmente, cuando tú tienes esa humildad, ni siquiera eres consciente de que no la tienes. No sé si me explico. No eres consciente porque cada vez, digamos que fluye tanto que te da igual en todo ese aspecto. Perfecto. Siguiente tema que me ha surgido a raíz de del sexto pilar de las condiciones que debe cumplir un Omuluabi, sería la benevolencia, ¿no? Entonces eso me surge la duda de si hay dualidad o si Ifá plantea de alguna forma la dualidad. Ifá plantea una dualidad evidente en que, si nos fijamos continuamente, en los versos de Ifá se está hablando de esa dualidad, de esas polaridades. Viejo, anciano, joven, hombre, mujer, arriba, abajo, etcétera, etcétera. Eso siempre lo vamos a encontrar, ¿no? Llegará un momento que esa dualidad se trasciende, evidentemente, pero ahora mismo, en lo que nos toca vivir, por narices tú tienes que ser dual, ¿no? Porque hay muchas otras cosas que tú no podrías hacer sin otra dualidad. Si un espermatozoide no fecunda un óvulo, pues poco puede generarse una nueva vida. No sé si me explico. Y ahí hay dos dualidades, hay dos polos diferentes, ¿no? Entonces, Ifá, por supuesto, nos va a hablar de polaridad, pero evidentemente es lo que necesitamos ahora mismo en el terreno en el que nos encontramos, en el EAG, en el planeta Tierra. Pero no significa que no significa que tengas que estar atrapado en esa dualidad, ¿vale? Que eso es otro tema. O sea, la dualidad está como otro maestro más a trascender. Y algo necesario. Igual que esta silla, algo de necesario. Perfecto. Pues perfecto hasta aquí. Ya no me surgen. No sé si Xavi tiene alguna. Bueno. Hemos estado viendo las cualidades de un Omuluabi, pero evidentemente, ¿cómo podemos llegar a encarnar esas cualidades? ¿Cómo podemos, qué camino podemos transitar para encarnar esas cualidades? Bueno, Ifá también nos marca una hoja de ruta que nos va a ir mostrando cómo podemos hacerlo. Y es tan sencillo como evitar otra serie de circunstancias, ¿vale? Evitar una serie de características, vamos a decirlo así. La primera que nos marca Ifá es, y esto es algo fundamental, de hecho, habréis escuchado hablar hasta la saciedad, quienes estáis metidos en esta tradición, os suene, del Iguapele, del buen carácter, ¿verdad? Porque es algo fundamental si queremos llegar a hacer algo, por así decir, ¿no? Pues evidentemente la primera cualidad negativa que tenemos que evitar, primer adjetivo, el adjetivo propiamente dicho no, pero bueno, a evitar la ira propiamente dicha, ¿vale? Ser una persona iracunda, ahora ya sí como adjetivo, evidentemente es un tabú en Ifá, ¿vale? Ese sentimiento amargo, violento contra otros, contra aquello que representan otros, contra aquello que consiguen otros, contra lo que nos tiran, porque además, si os fijáis, es un sentimiento negativo, improductivo para uno mismo y para los demás, ya sea por razones reales o imaginarias, ¿vale? Pero no solamente eso, si os fijáis, esta cualidad es una cualidad
que se contagia. Es una cualidad que realmente mancilla. Entonces, quiero que entendamos eso, ¿vale? Entonces, primera cualidad negativa a evitar para el camino al modo hábil, primer peldaño para poder subir esa escalera es eliminar la ira, ¿vale? Segundo peldaño que tenemos que seguir, evitar el odio, ¿vale? ¿El odio qué es? Bueno, el odio pues podemos definirlo como no sé, podría ser como una especie de disgusto, un disgusto muy grande hacia aquellos que representan aquello que nosotros no queremos, ¿no? Sobre aquello que no te sientes identificado, pero que en el fondo sabes que es lo que tú te estás royendo, porque si el otro no te despertara eso es porque tú lo tienes dentro, ¿no? Entonces, vamos a llamarlo así como un disgusto muy malo, o a lo mejor no muy malo, sino que despierta poco placer, es decir, que no es productivo frente a otros, ¿no? Entonces, claro, y vendrá por algo, por cualquier cosita. Y esto si os fijáis, todo esto va incrementándose, porque la ira va a generar odio. Esto parece un poco ¿cómo se llama esto? La guerra de las galaxias. La ira engendra odio, y en este caso el odio va a engendrar envidia, que sería el tercer escalón negativo que tenemos que evitar para poder llamarnos homoluavi, ¿vale? Bueno, la envidia, ¿qué podemos entender como envidia? Bueno, la envidia puede ser un rechazo o una inhabilidad para alegrarte de la buena fortuna de los demás, ¿no? Básicamente. Es como una especie de sentimiento de descontento frente a la buena suerte de los demás, ¿eh? Bueno, ¿y este por qué? ¿Este por qué? ¿Por qué yo no? ¿Y este por qué? ¿Quién es este, no? Entonces, si os fijáis, eso ya está directamente horadando sobre uno de los pilares que habíamos hablado antes de la honestidad. Y la humildad, perdón. Bueno, está horadando todos los pilares. Si os fijáis, si leemos un poquito entre líneas, todo es una carcoma que se lo va comiendo todo, ¿no? Pero sí que es verdad que vais trabajando sobre el concepto de humildad, fundamentalmente. ¿Y por qué ese sí y yo no? ¿Pero qué tendrá que ver? ¿Por qué juega a esa liga? Salte de ahí. Salte de ahí. No tienes por qué estar siempre pensando en que los demás sí y los demás no. Preocúpate tú de lo tuyo. Y punto, ¿no? Bueno, siguiente cosa. Maldad. Eso es otro de los grandes pilares que hay que evitar, ¿vale? ¿Qué es la maldad? Bueno, pues podemos hablar como el gran arte de pensar, de hablar, de hacer cosas malas, malvadas, perversas, hacia los demás, ya sea por razones reales o por razones imaginarias, ¿no? Entonces, claro, la maldad va a generar, si os fijáis, es que es un poco leer entre líneas, como todo es como algo que se va engrosando, porque la maldad va a dar lugar al orgullo. ¿Y por qué el orgullo después de la maldad? Bueno, porque esa maldad es la que te va a hacer como generar esa oscuridad dentro de ti, y es como una especie de humildad a la inversa, ¿no? A ese sentido de placer satisfactorio, totalmente subjetivo y exagerado hacia nuestras pasiones, hacia nuestros logros, que a menudo vamos a entender como la vamos a supeditar a expensas a los demás o a disposición de otras personas, porque necesitamos que alguien nos adore, necesitamos que alguien nos dore la píldora, y ese orgullo va a ir generado precisamente de eso, porque cuando uno siente eso, ¿qué es lo que va a sentir? La maldad de antes de que al otro le vaya mal, por eso la envidia, por eso el odio, por eso la ira, todo eso va a ir. Después vamos a tener la intolerancia, es la inhabilidad de soportar a otras personas, las situaciones o cualquier otra circunstancia que puedan atentar contra nuestro punto de vista, ¿no? Sea lo que sea, lo podemos encontrar en todos los contextos, un contexto político, un contexto social, un concepto étnico, un concepto sexual, podemos encontrarlo desde 20.000 millares de... Bueno, yo siempre con mi cuñada tenemos una broma de decir, bueno, y este comentario, ¿qué colectivo podría ofenderle, ¿no? Pues siempre va a haber algún colectivo que se va a ofender de cualquier circunstancia, y lo digo a modo de broma, ¿eh? Evidentemente me parece fantástico que cada cual luche para por que aquello. no se enfade ningún colectivo.
A ver si va a haber un colectivo que le ofenda que alguien hable de los colectivos, ¿no? Pero es una broma, ¿no? Porque a veces ya que se salen las cosas del contexto más grande, ¿no? Y podemos encontrar, no sé, como decir, 1 más 1 es 2, y ahora hay un colectivo de físicos teóricos que digan, no, 1 más 1 no es 2, porque 1 más 1, y te dan una cuenta así de grande y te demuestran que no es. Evidentemente, lo que nos está diciendo esto de la intolerancia, por eso quiero que lo entendamos y por eso he puesto a modo de broma a qué colectivo podemos ofender, es para que entendamos que todos los colectivos y todo el mundo tal y como son perfectos, porque en todo se encuentra la verdad, y esto no lo dice IFA. El saber está repartido. Y esto es una cosa que nos tiene que enseñar IFA, literalmente. El saber está repartido. Entonces, si nosotros vemos a alguien en la cual nos va generando una intolerancia, de momento de entrada, y yo al ejercicio que yo llevo muchos años haciendo, es que automáticamente yo me doy a mí el 50% de verdad y a esa otra persona el otro 50% de verdad. A esa otra persona, al colectivo, lo que sea. Y trato de buscar su verdad, y en cuanto yo encuentro esa verdad, yo voy a crecer. Siempre. Entonces, es una pasada, ¿no creéis? De la otra forma siempre voy a perder. Me estoy perdiendo la verdad del otro. Entonces, ¿a qué caminos cogemos? Yo me quedo con el del 50% para mí y para el otro. Y así siempre vamos a crecer, siempre. Por mucha locura que te parezca, pero siempre va, una vez que tú lo entiendes desde los ojos de la otra persona, automáticamente dices, wow, esto no lo había visto yo. Pues por eso nos lo estaba enseñando Moluavi. Una pasada, ¿eh? Bueno, siguiente escalón. Egoísmo, ¿vale? Bueno, el egoísmo parece que, creo que es bastante claro, ¿no? Sería, pues, pensar, planear, hacer, decir, todo en base únicamente a nuestro beneficio y placer personal, a nuestra satisfacción personal, a nuestros logros personales, a nuestras aspiraciones personales, sin ningún tipo de consideración hacia los demás, ¿vale? Eso es egoísmo. Y lo último nos va a llevar a la codicia, y es simplemente el deseo de que todas las cosas buenas sean para uno mismo, básicamente, ¿no? Y que todo esté a expensas de los demás. Muchas veces es así, ¿no? Y bueno, ese deseo de convertir lo que pertenece a alguien en algo tuyo, en nuestra propia propiedad. Y esto lo podemos ver ahora en todos los sitios. ¿Cuántas veces habéis visto a lo mejor? Fijaros, voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero ¿cuántas veces alguien, oye, a un estudioso se curra un tema, lo saca y de repente hace un post y después hay 20.000 que lo copian, pegan, le quitan el nombre y se pone la autoría, por poner ejemplo? Eso lo vemos ahora a día de hoy en las redes sociales al máximo, ¿no? Y así, bueno, las zancadillas de toda la vida, ¿vale? La persona que le echa la zancadilla a otro en el trabajo, la persona... Y eso lo vamos a encontrar en este concepto de Moluavi. Entonces, como veis, parón, bebo cafelito, contarme. No, ya me has contestado también con esto. El tema de la dualidad ya aquí está muy clara. Los conceptos que tenemos que gestionar y que tenemos que ir creciendo en ellos, ir pasando de uno a otro hasta llegar a alcanzar todos los conceptos que nos hacen ser un Homo Moluavi y evitar pues todos los otros que nos van alejando cada vez más, ¿no? Entonces, además vamos 8-8, no sé si hay más, pero estamos en la dualidad total. Perfecto. Repasa los conceptos que hemos hecho hasta ahora. A ver, Oscar, ¿te lo sabes ya o no? Siempre tenemos a Oscar de... Ole, tenemos a Oscar aquí de conejillo de India. Pobre bueno, Oscar, pues, lo tienes como un pincho. Por los buenos, ¿no? Como veis, si os fijáis, perdón, si os fijáis, tenemos 8 y 8, ¿vale? Atención, control. Obi que en casa, Paco. Bien patrulla. Ahora hacemos un boy averiguado. Si os fijáis,
Tenemos 8 y 8, ¿vale? ¿Os acordáis de cuando enseñé un Opel cómo era? ¿Os acordáis que tenía 4 y 4 con Opel le forman 8? Pues, y teníamos blanca y negra. Sí. ¿Has visto por dónde viene todo? Aquí no hay puntada sin hilo, señores. Entonces, aquí está todo muy bien hilvanado y muy bien atado en IFA, ¿vale? Entonces, a ver, Oscar, empieza. Las 8 cualidades que hay que conseguir. Bueno, pues empezaríamos por la honestidad, ¿no? Que sería la primera pata, el primer pilar que habría que conseguir. La sinceridad, estos dos nos llevarían a un entendimiento digamos, de todo lo que nos rodea, no solo personas, sino el lugar, animales, plantas, todo ser subconsciencial. Esto nos llevaría a esperanza, que es otro concepto que nos hace pues dirigir, tener, yo diría, en palabras propias, pues confianza en el ser humano, ¿no? Es lo que nos lleva esa esperanza. La humildad, el no eclipsar a los demás, pero tampoco apagarse uno mismo, ¿no? Como brillar y fluir como luz todos. La benevolencia, como bien decías, el principio de todo ser humano, no voy a decir ya de IFA, sino sería cuando nos vayamos dejar un mundo mejor del que hemos conseguido, ¿no? Eso, hacer el bien siempre y no mires a quién. Eso sería un concepto que se resume en ese refrán, el amor incondicional. Ponle micro. Voy, un momento. Pum. Entra eco, ahí me he liado. Ahora micro. ¿Ahora? Sí. Oscar, un pequeño inciso. El hacer el bien siempre y no mires a quién, también, ¿qué entiendes tú para hacer el bien? Por poner un ejemplo. Vale, me he metido en una trampa y en un jardín yo solo, porque lo que puede ser bien para mí puede ser mal para otro. A eso nos referimos, ¿no? ¿Cómo? Que lo que puede ser un bien para mí, para otro puede ser algo malo. Porque podemos caer en alguno de los pilares en contraposición. Es decir, para mí puede ser un bien, yo qué sé, tener más que otro, por ejemplo. Pero ya estoy ahí. No, bueno, ahí ya estaba incurriendo, por ejemplo, en el concepto, en la octava cualidad negativa, que era la codicia, ¿no? Claro. Pero eso no es hacer el bien sin mirar a quién. Aquí lo que IFA muchas veces nos habla de que hacer el bien no implica necesariamente un buenismo. ¿Y qué es un buenismo? Si yo, por ejemplo, te veo a ti que tú estás necesitado, por ponerte un ejemplo, de cualquier circunstancia, y yo quiero hacerte a ti un bien, ¿cómo sé yo que te hago a ti un bien sacándote las castañas del fuego? Por ponerte un ejemplo. Porque en el momento en que yo me erijo como un salvador, a ti te estoy posicionando en un rol de víctima. Entonces te estoy empequeñeciendo, pero no te estoy dando la oportunidad de que tú utilices eso que estás viviendo a tu favor para trascenderlo. Entonces el hacer el bien a veces pasa por hacer una especie de prueba, una especie de trampa, y esto de trampa ha hablado del concepto que hablamos en el programa de Echu. ¿Os acordáis que Echu siempre está enseñando con grandes pruebas? Entonces ahí también nos están haciendo el bien, por así decir. Es como el padre que castiga al niño y entonces el niño no puede entender que le esté haciendo un bien en ese momento, ¿vale? El buenismo sería darle todo lo que quiere, agradarlo continuamente. Pero en el momento en que nosotros generamos ese concepto de no voy a erigirme como tu salvador, sino que voy a darte la opción de que tú seas absolutamente capaz de trascender eso que estás vivenciando,
y darte quizás unas herramientas para que puedas conseguirlo sin erigirme como tu salvador, en ese momento sí podemos entender que es hacer el bien sin mirar a quién, pero desde la perspectiva que sabemos que tenemos que hacerlo. Y para eso muchas veces Ifá nos puede decir en un momento dado, te va a venir una persona a pedirte algo, no se lo des. O, oye, la primera persona, dáselo. ¿Vale? Entonces es importante mucho, porque ahí vamos a entender también esos conceptos de por dónde vienen los tiros. Sí que es verdad que muchas veces en IFA podemos entender, esto ya entra en otro tema, temas de los irummoles, por ejemplo. Uno de mis papás me cuenta de que, por ejemplo, en tierra de Yoruba es muy típico muy típico en tierra de Yoruba y también fuera de tierra de Yoruba, ¿no? Cuando se entiende este concepto, de que a veces los irummoles se pueden manifestar físicamente con una forma humana y estar en momentos concretos, en algunas partes concretas, haciéndose pasar incluso por un mendigo que te está pidiendo algo, ¿no? Y es simplemente, ahí está la prueba. A ver si tú le das, no le das, a ver qué haces, cómo reaccionas, qué generaría ahí, ¿no? Entonces, claro, muchas veces decimos, bueno, ¿cómo sé cuando tengo que hacer esto o lo otro? ¿Cómo creo que sé que tengo que hacerlo de esta forma ese bien, ¿no? Y bueno, esto es un tema interesante para debatir, un tema que es hacer el bien, ¿no? Entonces sería interesante. Le voy a recordar a Óscar. ¿El amor incondicional entraría dentro de este? ¿O el amor incondicional también nos podría suponer el que, como tú dices, si le damos todo el amor incondicional, no le estamos enseñando a nuestro hijo o a cualquiera que estemos haciéndole, digamos, dándole todo? Amor incondicional sería algo así como todo a cambio de nada, por ejemplo. Pero no tendría que ver en el concepto de benevolencia. ¿Qué entiendes por amor incondicional? Pues confunde con buenismo. Madre mía, qué jardines. Tenías que haberme dejado hacer la intervención. Te iba a recordar, Óscar, ¿te acuerdas a aquella persona que le salvamos la vida dándole un trabajo un año? ¿Vale? ¿Te acuerdas? Y al año siguiente me hiciste una petición y te dije, no, ahora tiene que hacer esto. Se lo podíamos haber dado los segundos, pero lo teníamos que reacondicionar respecto a lo que comentaba él de decir, no, el hacer el bien por parte nuestra era de enseñarle a él, dice, no, ahora no toca, ahora tienes que hacer esto otro. Y el amor incondicional está en la envergenada, o sea, contesta. La venganza por la preguntita de Novaluague, seguro. Bueno, pues yo pienso que tiene que ver con un concepto de no mirar de mirar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces actuar como si fueras tú. Y que todos somos, digamos, hermanos. Es decir, si... ¿Qué jardín me he metido? Mira, ¿cómo harías tú para salirte de ese concepto teórico que es el amor incondicional? Porque si te fijas, amor incondicional es un término que está tan manoseado, tan distorsionado. Claro. Es que está muy apegado al concepto. Primero, la primera condición, que cuando das el amor no esperes nada a cambio. No esperes que te condicione el retorno de ese amor que tú das. Ese es el primero. ¿Estás de acuerdo, Paco? Sí, pero ¿cómo saldría ahí del concepto teórico? ¿A dónde yo voy? ¿Cómo se conseguiría eso? Plantea el marco donde nos quieres llevar. Plantea. No, estoy simplemente dando... No sé, generando un debate interesante. Sí, pero no sé si nuestros amigos nos quieren también decir su concepto, porque fijaros, un tema bastante manoseado, bastante trillado.
A mí no me gusta mucho ese término, porque se ha quedado en un... Creo que se ha prostituido demasiado el tema del amor incondicional, ¿no? Y se queda en un concepto muy banal, muy vago, ¿no? Incondicional, evidentemente, si nos vamos a origen semántico, o sea, totalmente lingüístico, incondicional, sin condición, ¿no? Yo te doy esto sin esperar nada a cambio, vale. ¿Y cómo lo haces? ¿Lo haces con el lechero, con el de la panadería, con el que está tirado en la calle, con el que está pasando frío y ahora que le ha caído la nevada en Madrid? ¿Cómo se hace eso? Y cómo, porque evidentemente es muy fácil tener amor incondicional hacia un hijo, muy fácil, ¿no? Yo creo que es lo más fácil del mundo, ¿no? Porque sale solo. Si hay una relación sana hacia tu pareja, hacia tu esposa, hacia tu esposo, pareja, amigue, como queramos llamarle, si hay una relación sana, porque a veces te encuentras que no lo es así, ¿no? En muchos aspectos te puedes encontrar eso. Pero bueno, vamos a dejarlo para otro día si queréis. Vamos a profundizar de esto. Sácalo del huerto. Porque me estoy hundiendo, no sé si lo veis, pero me estoy hundiendo. Yo si quieres, mira, no pasa nada, ¿eh? Yo lo saco ya de la pantalla directamente y ya no lo volvemos a meter y seguimos. Porque fuera de un concepto neoplatónico o New Age o etcétera, etcétera, vamos a abordarlo desde IFA y lo vamos a abordar más adelante, ¿vale? Y lo vamos a abordar desde Odus IFA, cómo sería ese amor. No ese amor, sino realmente ese concepto para ser un humuluavi, ¿vale? Continúa, Óscar, si quieres. Perdona que te haya cortado. Pues no sé si se queda. Ya está acojonado. Ya me ha acojonado. Está más agujerado que mi vudú peluchín. Bueno, voy rápido, porque si no se eterniza. Sería la paciencia, el siguiente, Suburu, ¿no? Suburu. Y la dedicación. Es el último pilar de Omoluabi. Y en la otra pata, la pata oscura, la antipata, los conceptos que nos alejan, por así decirlo, empezaríamos con la ira. Esta ira nos va a llevar a un sentimiento de odio. El odio nos llevaría a una envidia. Es una especie de yo creo que la envidia sería bastante la antítesis, ¿no? De este amor incondicional que estamos hablando, de este concepto, ¿no? El concepto, en vez de dar, el concepto de quitar lo que tienen los demás. No me corrijas, luego me pegas la paliza. Seguiría con la maldad. La maldad yo veo totalmente un concepto ahí, pues, en el que no hay razón de ser, es simplemente hacer el mal por hacerlo, no tiene un porqué, o no le veo yo un porqué al tema de la maldad. Esto nos llevaría al orgullo, que sería una exaltación, ¿no? Como de uno mismo, una exaltación no de uno mismo, sino de algún concepto de uno mismo. Digamos que el egoísmo sería, que lo vamos a ver más adelante, la exaltación de uno mismo en todos sus conceptos. Pues el orgullo sería, en uno de esos conceptos, exaltarlo, ¿no? Muchas veces comparándose con otro, ¿no? En comparación. La intolerancia, el no ver digamos, la paja. Bueno, me meto en otro refrán y la lío. Voy a dejarlo
el egoísmo, como decíamos, todos los conceptos, pues exalzarlos, ¿no? El exalzar a uno mismo, y la codicia es el deseo de tener lo que los demás poseen, tienen o en cualquiera de sus ámbitos, ¿no? Estos serían los 8 conceptos de la pata antítesis del Homo Luavi, que no sé si tiene un nombre. ¿El qué? Homo Luavi sería el ser completo, y esto que sería un ser incompleto, ¿tendría algún nombre? Todo lo que no es Homo Luavi, pues simplemente no es. Lo que nos aleja. Mira, vamos a entenderlo desde esta perspectiva. Si os fijáis, tenemos 8 cualidades y 8 defectos, vamos a llamarlo de esa forma, ¿vale? 8 cualidades que lo que hacen es cada vez más desligar a la persona de un concepto definido para ser una persona real, un ser humano completo, mientras que los 8 defectos son aquellos que van acaparando cosas para tratar de tener más cosas y lo van alejando cada vez más del ser humano completo, ¿no? Entonces, el Homo Luavi es aquel que cuanto menos es, más es. Y esto nos lo va a dar esas 8 cualidades de desligarte realmente de todo eso, ¿no? Entonces, son 8 cualidades que describen realmente a un Homo Luavi. Y no todos podemos poseer continuamente estas cualidades. Se van desarrollando poquito a poco y a veces llevan una vida por completo, ¿no? Hay veces que poseemos unas cualidades más, otras veces poseemos otras, ¿no? Y esta lucha pues, realmente va provocando diferentes tipos de adversidades en la vida. De hecho, vamos a escuchar siempre en IFA hablar de Ori, el Enini, en fin, como la parte del infortunio. Todo esto tiene mucho que ver también en ese concepto de hecho que hablábamos el otro día de Chunipaco, que lo encontramos aquí detrás a nivel metafórico, energético en la cabeza. Todo esto tiene mucho que ver con ese concepto. Por eso está todo muy, muy hilvanado, ¿no? Si alguien no ha escuchado los programas anteriores, se lo recomendamos que lo escuche para que podamos entender un poquito mejor todo esto, ¿no? Y por eso es tan importante ese concepto de estar desarrollando continuamente ese buen carácter. En Yoruba, Iwapele, muy importante, ¿no? Y es como ese tantien de los taoístas, ¿no? Ese brillante, maravilloso que tenemos que cuidar, que tenemos que mimar, que tenemos que sacar a su máximo esplendor. Y eso no es más que la 8ª cualidad, dedicación. Y desde el primer momento en que te levantas por la mañana, nosotros hacemos un tipo de práctica, por ejemplo, que se llama Guru, por ejemplo, que empezamos a trabajar sobre todos estos conceptos, ¿no? Desde esa alabanza, de esa dedicación, desde el primer momento de la mañana, siempre trata de estar enfocado. Y me siento raro hablando de ello, porque no quiero que se vea como que uno está, no sé, a una práctica mía interna y de la gente que estamos muy metidos, muy dedicados a esto, ¿no? Que tú te vas dando cuenta de cómo se va desarrollando realmente esto. Y eso pasa por años, son muchos años en los cuales tú vas generando esto, ¿no? Y hay veces que te das cuenta de que hay una cualidad que tienes más que trabajar y pulir, pero yo siempre digo que las cualidades, cada vez que las definimos, como por ejemplo el amor incondicional, si lo puedes definir, no es amor incondicional. Si puedes definir la humildad, no es humildad. Si puedes definir tal cosa, no es eso. Porque cuando es, lo estás vivenciando, deja de ser. Deja de poder denominarse de alguna forma. Porque todo se va como el agua, se escurre entre los dedos y se va convirtiendo en otra cosa. Y eso siempre es así. Siempre. ¿No? Entonces, este concepto de Homo Luavi es... Fijaros que es la primera pregunta que tenemos de preguntas y respuestas y nos hemos comido una hora. Por eso digo que tiene tela marinera el Homo Luavi, ¿no? De hecho, el libro que os recomiendo, de verdad, si os interesa el tema, son La Parte Popular,
En IFAWorks lo podéis encontrar a un tocho bastante grande, además un formato, una cosa más grande que tipo folio, más o menos, un tocho gordo, donde explica un montón de cosas súper importantes, ¿no? Y bueno, entender que estas 8 distorsiones, estas 8 corrupciones, como la queramos denominar, realmente desaparecen y son inexistentes cuando trabajamos las 8 virtudes, como si fueran 8 joyas que tenemos que cultivar, ¿no? Y todos los practicantes de Ifa Orisa debe ser el baluarte que debemos cada día de nuestra vida, en todo momento, permanentemente, como un faro, como una guía. Y vuelvo a decir que me resulta muy extraño escucharme hablar de estos temas, porque en cuanto lo hablo, es como que dejan de ser. Cuando las vivencias, cuando se afinan, se concentra esa energía como si fuera un láser, ya es cuando empieza a trabajar realmente, ¿no? Entonces, debemos aspirar todos a eso, a esas cualidades. Seamos o no seamos practicantes de esta corriente, pero es algo que ahí os invito, porque la verdad que es muy lindo el trabajarlo y bueno, a malos tiempos, como en teoría se están viviendo, digo en teoría, evidentemente se está pasando muy mal en muchos sitios, pero cuando lo enfoca desde estas 8 virtudes, desde estas 8 cualidades del Homo Luavi, cambia la perspectiva, cambia muchísimo, ¿no? Y esto debe ser el norte y contribuir con ese mandato que nos dio los Dumares, ¿no? Dejar el mundo mucho mejor de como lo encontramos. Esto es la verdadera esencia del Homo Luavi. Ni palabra. Es que no podemos aportar. Yo creo que es el broche final perfecto. Como dice Paco, el Tao, por ejemplo, si se puede definir, ya no es el Tao. Entonces, con el último speech que ha hecho, yo creo que no vamos a continuar. Lo dejamos aquí, llevamos 1 hora con una sola pregunta. Nos daría para mucho más, pero yo creo que lo vamos a dejar aquí. Y bueno, le haremos la carátula y todo, ¿eh? Pondremos un Muluabi. Primera parte. Primera parte. ya directamente. El ser completo. Bueno, eso es. A mí me gusta cuando Paco ha comentado, dice, no, tienes que retornar otra vez al concepto Muluabi para ver cómo estás definiendo durante el día. Eso en calidad, ya sé que no es poco comparable una tradición yoruba como calidad, pero sería el cuadro mando integral. O sea, se define como el QMI. Te digo un concepto de calidad, ¿eh? Del tema japonés. Y efectivamente, dijéramos, es saber que estás en línea realmente con los conceptos iniciales de poder llevarlo a término, lo que no te desvías. Pam, pam, y luego tú dices, años. A mí personalmente me has indicado una serie de conceptos que tengo que rectificar todavía más. En este programa, ¿eh? En este directo, imagínate. O sea, a mí personalmente, cuando acabe el programa, incluso haré una serie de rectificaciones para ser más humilde. Bueno, esto es algo que tenemos que trabajando todos, desde luego. Y es que ni siquiera echas el vistazo, cuando ya estás metido en esta historia, ni siquiera te paras a pensar a cómo estoy en cada una de estos 8 joyas, de estos 8 pilares. Mira, yo, por ejemplo, cuando yo veo que algo no lo estoy haciendo bien, lo noto. Energéticamente hablando, y yo sé que no me gusta hablar de energía porque es un concepto de la física pura y dura, y me imagino que los físicos tendrán otro concepto muy diferente al nuestro de energía, ¿no? Pero para que podamos entender un término un poquito más coloquial, pero lo noto como que todo cambia, y es como cuando tú comes una comida que te sienta mal y de repente te sientas hinchado y demás, y ahí en ese momento es cuando dices, ¡cling!, algo está pasando. Y empieza a retornar. De todas formas, nosotros hacemos un backup todos los días, todas las mañanas, en esa ceremonia que yo digo se llama Iguro Uguro, en la cual
es como que echamos un vistazo al día anterior, ¿no? Y a ver dónde fallamos, a ver dónde fallamos, a ver dónde fallamos. Y todo esto hablando con los Irunmoles, con los Orisas, con Ifá, tú. Y es lo primero que hacemos antes de salir por la puerta, ¿eh? Lo primerito. Y eso es, se te da un rato, es una pasada porque no sé cómo explicarlo. Es una práctica tan maravillosa que te refina tanto, ¿no? Y evidentemente después las prácticas que se van haciendo a lo largo del día. Todo de tradición netamente yoruba. Esto no es nada New Age, ni inventado ahora. Esto son tradiciones milenarias. Y nada inventado y pasado de boca a oído, ¿no? De tradición oral, ¿no? Y es importante eso, que cuando te afinas desde esa perspectiva, ya sabes cuándo está la cosa ahí. Y al día siguiente, cuando tú haces tu iburu, automáticamente, clan, ya sabes dónde está, ya sabes qué cuerdas son las que hay que afinar, ¿no? Es importante. Por eso tenemos tanto que aprender de estas tradiciones milenarias, de retornar la vista a África, de volver atrás, de entender tantos conceptos. Y podría estar hablando maravilla de todo esto, ¿no? Así que nada, tampoco quiero aburrir a nadie. Pues muy agradecido. Creo que el programa ha sido muy completo. Esperamos dentro de unos días, de unas semanas, volver a encontraros con todos y ser completo. Así mismo, así es. Adelante, Ahí está. Vamos por ser un Moluavi, hombre. Vamos por ello.